¿Te gustaría ser capaz de disfrutar tanto de tu trabajo que el tiempo parece que desaparezca? ¿Te gustaría tener esa sensación de control total, de claridad cuando trabajas en algo que te apasione? ¿Te gustaría saber por qué algunas personas pueden estar completamente absortas en lo que hacen, mientras que a ti te cuesta mantener la concentración poco más de unos minutos? ¿Te gustaría descubrir cómo los grandes emprendedores, atletas, artistas alcanzan ese estado mental de máximo rendimiento? Estamos rodeados de distracciones constantes, de notificaciones, de emails, de reuniones, y a veces parece imposible centrarse en lo importante. Si te has sentido así alguna vez, no estás solo, no estás sola. El problema es que sin la capacidad de controlar nuestra atención, nuestra productividad y nuestro disfrute van a disminuir de forma drástica. Hoy vamos a descubrir cómo puedes experimentar ese estado mental óptimo que Mihaly Csikszentmihalyi llamó flow, esa zona donde el desafío y tus habilidades se equilibran de forma perfecta, donde el tiempo parece detenerse y donde produces tu mejor trabajo. Este libro nos va a enseñar a ordenar nuestra conciencia para transformar actividades que a lo mejor pudieran ser mundanas en experiencias que sean significativas y que sean disfrutables. Flow, la psicología de la experiencia óptima de Mihaly Csikszentmihalyi es el libro que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender para emprender. Y para ello, no hay nada mejor que un libro. En Libros para Emprendedores seleccionamos los mejores libros del mercado para emprender y mejorar en tu emprendimiento. Extraemos los puntos más valiosos de cada libro y te damos pasos a seguir para poner en práctica esas lecciones aprendidas. Ya sea en ventas, marketing, liderazgo, emprendimientos, mentalización, te lo vamos a dar todo bien masticadito y listo para ser aplicado. Soy Luis Ramos, empresario y emprendedor, y voy a acompañarte, si me lo permites, en este camino. Sin más, ¡comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo, esta semana con un libro que podríamos decir uno de los clásicos. Sé que digo mucho esto del libro clásico entre los clásicos, pero es que este sí lo es. Es un libro que el autor, Mihaly Csikszentmihalyi, tiene un nombre que tiene más consonantes que el abecedario. Escribió este libro, Flow, en el año 1990. Desde entonces, yo creo que no exagero si digo que este libro es el libro de referencia en cualquier otro libro de hoy en día. Si es un libro de productividad, si es un libro de liderazgo, si es un libro de optimización de tiempo, de lo que quieras básicamente, de mejora personal, de mejora profesional, en todos esos libros, en algún momento se menciona este libro Flow de Mihaly Csikszentmihalyi, o si no se menciona, probablemente es que están usurpando ideas de este libro, pero eso es otro tema. Bueno, cuando Mihaly Csikszentmihalyi escribe Flow en el 90, no estaba pensando específicamente en emprendedores o en empresarios, que es un poco el giro que le vamos a dar en el análisis de hoy. Sin embargo, sus investigaciones sobre lo que es la experiencia óptima son súper relevantes para aquellas personas que estamos construyendo negocios en el siglo XXI. Y sí, tiene uno de los apellidos más espectaculares que existen. Sus alumnos en la universidad lo llaman Mike, para hacerlo más corto, es el profesor Mike, ¿vale? Este señor dedicó su carrera como psicólogo a investigar qué hace que una persona sea verdaderamente feliz. No felicidad superficial, no felicidad momentánea, sino esa profunda satisfacción que surge cuando estamos inmersos completamente en algo que nos importa. Durante décadas entrevistó a miles de personas, artistas, atletas, científicos, monjes, cirujanos, emprendedores. Les pedía a todos ellos que llevaran dispositivos electrónicos que los alertaban en momentos aleatorios del día para que registraran qué estaban haciendo y cómo se sentían. Y descubrió algo fascinante. Cuando las personas le reportaban sus momentos de mayor disfrute y satisfacción, no era cuando esas personas estaban relajándose o cuando habían alcanzado un gran éxito. Era cuando estaban completamente absortos en una actividad desafiante, pero que eran capaces de manejar. Él llamó a ese estado el flow, el fluir, o flujo en español. Quizá
Tú lo conoces, a lo mejor es otra expresión también muy deportiva, estar en la zona, viene del baloncesto. Y en general el libro Flow, lo vamos a referenciar así como Flow, porque también la traducción en español está así, no es un manual de técnicas para ser más productivo. Es un estudio profundo sobre cómo diseñar tu vida o rediseñar tu vida y por extensión también tu negocio para que puedas maximizar esos momentos de experiencia óptima. En este episodio vamos a analizar varias cosas. Primero, ¿qué es exactamente el estado de flow y por qué es crucial para ti como emprendedor? Los 9 componentes del estado de flow que puedes incorporar en tu día a día. Cómo diseñar tu trabajo para generar más experiencias de flow. Cómo transformar las relaciones con tu equipo en experiencias que sean óptimas. Cómo mantener el flow incluso cuando hay crisis o desafíos. Y cómo integrar todo esto en un propósito mayor que le dé significado a tu vida emprendedora. Creo que te va a gustar mucho el enfoque que le he dado a este análisis del libro Flow de Mihaly Csikszentmihalyi del año 1990. Vamos a darle. Mira, lo más revolucionario del trabajo del profesor Mike no es simplemente haber identificado ese estado mental óptimo que es el flow que todos experimentamos de vez en cuando, sino que descubrió que este flow no es algo que ocurra por accidente. El flow se puede diseñar deliberadamente. Imagina esto. Estás trabajando en un proyecto que te apasiona, las horas pasan sin que te des cuenta, te sientes fuerte, concentrado, creativo. No estás pensando en el éxito, en el fracaso, simplemente estás inmerso en la tarea. ¿Y qué pasa? Que cuando terminas, no solo tienes un gran resultado, presumiblemente, sino sobre todo tienes una profunda sensación de satisfacción. Eso es flow. Y curiosamente, cuando Csikszentmihalyi entrevistó a emprendedores exitosos, descubrió que muchos habían estructurado sus negocios no para maximizar ganancias, sino para maximizar estos momentos de experiencia óptima. El dinero, importante, sí, pero secundario frente a la calidad de experimentar esto de forma diaria. Es fascinante, porque independientemente de la actividad, ya sea que seas programador, ya sea que negocies con clientes, ya sea que diseñes estrategias, ya sea que entrenes a un equipo, da igual, cualquiera de esas personas describían sus experiencias de flow siempre con palabras casi idénticas. Y esto llevó a Csikszentmihalyi a identificar los 9 elementos universales que caracterizan el estado de flow. Ahí te van. El primero, metas claras. Saber exactamente qué estás intentando lograr en cada momento. El segundo, retroalimentación inmediata. Puedes ver rápidamente cómo lo estás haciendo, si vamos bien o vamos mal. Tercero, equilibrio entre desafío y habilidad. La actividad no es ni demasiado fácil y nos aburriría, no es demasiado difícil y nos generaría ansiedad. Equilibrio entre desafío y habilidad. 4, fusión de acción y conciencia. Estás tan concentrado que la actividad se vuelve casi automática. 5, concentración en la tarea actual. Las distracciones desaparecen de tu conciencia. 6, sin miedo al fracaso. Estás tan absorto que no te preocupas por fallar. 7, pérdida de autoconciencia. Nos olvidamos de nosotros mismos y de cómo nos percibimos. 8, distorsión del tiempo. Las horas pueden parecer minutos o los minutos pueden parecer horas. Y 9, la actividad se vuelve autotélica. La haces por el puro placer de hacerla, no por una recompensa externa. Perdón por la palabra. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto concretamente en el mundo de los emprendedores? Imagínate que eres un fundador de una startup de tecnología educativa. Comienzas, trabajas 16 horas diarias, estás saltando constantemente entre tareas, estás siempre estresada, agotada o estresado y agotado. Los resultados probablemente puedan ser mediocres y seguramente tu satisfacción va a ser mínima. Si estudias el concepto de flow y reestructuras por completo tu forma de trabajar y estableces a lo mejor bloques de tiempo de 90 minutos para enfocarte en una sola tarea compleja, sin interrupciones, creas sistemas para recibir retroalimentación inmediata sobre tus avances, ajustas tus proyectos para que puedan ser desafiantes pero que puedan ser alcanzables también, tus resultados a lo mejor te sorprenden. No solo tu productividad se puede multiplicar, sino también el disfrute del proceso, que es algo que deberíamos estar buscando según este libro. Y aquí está la verdadera revelación de Csikszentmihalyi, que contrariamente a lo que podemos pensar, los momentos de mayor disfrute no suelen ocurrir durante el tiempo libre o el descanso, sino cuando estamos voluntariamente enfrentando un desafío que requiera de nuestra capacidad al completo. En las investigaciones de este señor, las personas reportaban estar en flow
casi 4 veces más durante el trabajo que durante el tiempo libre. Y sin embargo, y esto es fascinante, seguían prefiriendo el tiempo libre al trabajo. ¿Por qué esa contradicción? Porque la mayoría de los trabajos o negocios no están diseñados para generar flow de forma consistente. Y tú como emprendedor tienes una ventaja que los empleados tradicionales no tienen. Y es que puedes diseñar tu propio trabajo y el de tu equipo para maximizar las experiencias de flow. Imagínate el caso de Jeff Bezos. Lo ilustra perfectamente. En los primeros días de Amazon, Bezos implementó lo que él llamó el principio de las 2 pizzas para sus equipos. Si no puedes alimentar a todo el equipo con 2 pizzas, el equipo es demasiado grande. Y esta regla no era solo por un tema de eficiencia, que también, sino porque es que los equipos pequeños siempre facilitan metas claras, feedback inmediato, un nivel adecuado de desafío, y todos esos elementos son clave para generar flow. El estado de flow no es solo es que es una experiencia agradable, es que me da gustirrinín. No, la investigación de este señor nos muestra que las personas que experimentan flow de forma regular desarrollan habilidades más rápidamente, son más creativas, encuentran soluciones innovadoras, tienen mayor resistencia al estrés y al burnout, encuentran más significado a su propósito de trabajo. Por eso los grandes emprendedores no solo buscan resultados, sino que diseñan sus empresas como máquinas de experiencias óptimas. Saben que si maximizan el flow, maximizan la productividad y también la satisfacción del empleado. Este es el cambio de mentalidad que propone Csikszentmihalyi. Dejar de ver el trabajo como algo que hacemos para obtener algo más, para obtener dinero, estatus o seguridad. Ve el trabajo como una fuente de experiencias que sean gratificantes. Y de eso vamos a estar hablando, vamos a ver en diferentes niveles de cómo aplicar el flow o cómo puede funcionar el flow a diferentes niveles. El primero, el control de nuestra conciencia, que es la base del flow. Y es que el primer gran desafío para cualquier emprendedor no está en el mercado, no está en la competencia, no está en la financiación. El principal bloqueo, el principal desafío está en nuestra propia cabeza, está en nuestra mente. Como emprendedores, nos enfrentamos a un bombardeo constante de información, de decisiones, de presiones. Si no tienes una estrategia efectiva para gestionar la atención, estamos a merced del caos. En el libro nos descubren algo fascinante. Nuestra capacidad de procesamiento mental es limitada. El cerebro puede manejar aproximadamente 110 bits de información por segundo. Toma ya. Una conversación requiere de 60 bits por segundo más o menos, lo que explica por qué no podemos seguir realmente 2 conversaciones a la vez. Esto tiene implicaciones enormes para los emprendedores. Cada notificación, cada interrupción, cada preocupación está consumiendo tu ancho de banda, tu recurso más valioso, tu atención. Imagínate en tu trabajo actual. Probablemente estás intentando microgestionar todo, estar disponible para todos, responder inmediatamente a cada cliente que quiere hablar contigo. ¿Cuál es el resultado de esto? Dispersión mental, decisiones de baja calidad y siempre sensación de agobio. Si tú estudias el concepto de flow y lo intentas aplicar en tu trabajo, a lo mejor implementas un sistema que te permita proteger tu atención, dirigir tu atención, bloques de tiempo específicos para tareas, protocolos de comunicación con tu equipo, protocolos de comunicación con los clientes, eliminación de distracciones mientras estás haciendo trabajo profundo. En el libro se nos explica que hay 2 componentes fundamentales para darle orden a la conciencia: la intención y la atención. La intención, tener claridad sobre las metas que quieres alcanzar, y la atención, la capacidad de enfocar tu energía en esas metas. Cuando tienes estos 2 componentes alineados, entramos en lo que en el libro llaman orden en la conciencia, que es la base del flow. Lo contrario es el desorden en la conciencia, lo que en el libro llaman entropía psíquica, que suena así muy raro, pero es ese estado en el que las preocupaciones, las dudas, los miedos están consumiendo tu energía mental y te impiden concentrarte. Este fenómeno lo vemos constantemente como emprendedores. ¿Cuántas veces no te has sentado a trabajar en algo importante solo para acabar dándole vueltas a una crítica recibida, a lo mejor hace años, un problema familiar, una preocupación financiera? Elon Musk, con todos sus defectos, y tiene un montón, ha demostrado que tiene una capacidad extraordinaria para darle orden a su conciencia. Gestiona múltiples empresas grandes, retadoras, y lo hace de forma simultánea, lo hace a la vez.
mantiene lo que él llama tiempo de pensamiento estructurado, que son periodos de tiempo sagrados donde solo se enfoca en un solo problema complejo sin interrupciones. Controlar la atención no significa simplemente concentrarse mucho, apretando mucho los puños. También implica ser selectivo con lo que dejas entrar en tu campo de atención. Una frase que dicen en el libro es que el control de la conciencia depende sobre todo de la capacidad que tenemos de controlar nuestras emociones. Control de la conciencia depende de la capacidad de controlar emociones. Y esto conecta directamente con un concepto que ya hemos visto en libros para emprendedores, que es el de la inteligencia emocional, desarrollada por Daniel Goleman. En su libro, Goleman explica que la capacidad de gestionar nuestras emociones determina en gran medida nuestro éxito, mucho más que nuestro coeficiente intelectual, ¿no? Nuestro coeficiente emocional que hablan en el libro. Para los emprendedores esto es doblemente importante. No solo debemos gestionar nuestras propias emociones, por un lado, inteligencia emocional, sino también las del equipo y las de los clientes. Un ejercicio práctico que Csikszentmihalyi nos recomienda en el libro es lo que llamaríamos la auditoría de atención. Y esto es que durante una semana vamos a anotar varias veces al día qué estoy haciendo y cómo me siento. Eso te va pronto a descubrir patrones sobre qué actividades te generan flow y qué actividades te dan ansiedad o aburrimiento. Muchos emprendedores que han realizado este ejercicio se sorprenden. ¿Por qué? Porque descubren que algunas de las tareas que más disfrutan y que generan más valor les requieren poco tiempo y poca atención. Y es que controlar tu conciencia no es fácil. Requiere de práctica, pero los beneficios pueden ser brutales. Te va a dar mayor capacidad para tomar decisiones, mejor gestión del estrés, mejor calidad del trabajo, más momentos de flow. No es casualidad que las prácticas que más se habla últimamente como meditación, mindfulness, estén ganando tanta popularidad entre emprendedores y ejecutivos. ¿Por qué? Porque son entrenamientos directos de tu atención. Sara Blakely, que es la fundadora de Expanse, un unicornio, una empresa unicornio, atribuye parte de su éxito a la práctica diaria de visualización y meditación, porque dice que eso le ayuda a mantener claridad mental incluso en situaciones de caos. Por lo tanto, el control de la conciencia no solo va a mejorarnos como emprendedores o va a mejorarnos como trabajadores, va a generar mayor rendimiento para nosotros, sino que también nos enriquece como experiencia de vida. En el libro señala Csikszentmihalyi que una persona que puede ordenar su conciencia para experimentar flow, pronto comenzará a disfrutar incluso de los aspectos más duros de la vida. Eso nos lleva al trabajo. El trabajo como fuente de flow, que es probablemente una de las revelaciones más sorprendentes en este libro, en estas investigaciones que hizo Csikszentmihalyi, y es que, contrariamente a lo que podríamos pensar, las personas experimentan flow mucho más frecuentemente durante el trabajo que durante el tiempo libre. En los estudios que se muestran en el libro, las personas informaban de que estaban normalmente en estado de flow un 54% de las veces que estaban trabajando, comparado con solo un 18% del tiempo que están haciendo actividades de ocio como televisión, socializar. Es decir, estar en estado de flow es más probable que suceda cuando estás trabajando. Sin embargo, y esto es la paradoja, podríamos decir, estas mismas personas decían que preferían estar haciendo casi cualquier otra cosa que trabajar. Cuando les preguntabas qué les gustaría estar haciendo, casi ninguna mencionaba el trabajo. ¿Te suena familiar? La mayoría de empresarios, emprendedores, ejecutivos, vivimos atrapados en esa contradicción. Disfrutamos mucho cuando estamos inmersos en ciertas cosas de nuestro trabajo, pero aún así estamos anhelando constantemente tiempo libre, vacaciones. Y la explicación que ofrece Csikszentmihalyi es reveladora. La mayoría de nosotros no hemos diseñado nuestro trabajo para maximizar el flow. ¿Qué pasaría si tú en tu trabajo o en tu empresa delegaras todas las tareas administrativas que no requerían o que no requieren de tu experiencia única? Bloquearas las mañanas para trabajo estratégico profundo sin que nadie te interrumpa. Implementaras un sistema a lo mejor de horas disponibles donde tu equipo pudiera consultarte dudas en horarios específicos. Establecieras métricas claras para cada proyecto y les proporciones feedback inmediato a las personas durante el proceso. El resultado pudiera ser transformador. No solo disfrutarías mucho más de tu trabajo, sino que tu empresa o tu equipo comenzaría a crecer a un ritmo sin precedentes. Y todo esto que he dicho que puedes hacer, está en tu mano hacerlo. Csikszentmihalyi en el libro identifica características clave que hacen que un trabajo sea generador de flow.
El primero es la variedad de desafíos. El trabajo nos debe ofrecer constantemente nuevos retos que se ajusten a nuestras habilidades actuales. Metas claras, saber exactamente qué estamos intentando lograr en cada etapa. Feedback inmediato, lo comentábamos antes, poder ver rápidamente si mis acciones están produciendo los resultados que deseo. Autonomía, tener control sobre cómo realizo las tareas. Y significado, comprender cómo mi trabajo contribuye a algo mayor que yo mismo. La buena noticia para nosotros, los emprendedores, es que tenemos una libertad excepcional para diseñar nuestro trabajo con estas características en mente. Hablábamos antes de Jeff Bezos. Ejemplifica mucho este enfoque. A pesar de gestionar uno de los mayores imperios empresariales del mundo, tiene lo que él llama tiempo para soñar. Tiempo para soñar de Jeff Bezos son bloques protegidos de tiempo, donde está explorando nuevas ideas sin interrupciones. Además, ha estructurado toda su empresa Amazon alrededor de equipos pequeños y autónomos, que mencionábamos antes, donde cada miembro puede ver claramente el impacto de su trabajo en el todo. Pero es que hay un obstáculo importante aquí. Y lo hemos comentado un poquito antes, es la fragmentación de la atención. En el mundo hiperconectado en el que vivimos, permitimos que las interrupciones constantes estén destrozando nuestra capacidad de concentración profunda. En un libro que se llama Trabajo Profundo, Deep Work, de Cal Newport, un clásico de clásicos que también hemos visto en libros para emprendedores, ahí se habla o se complementa, yo te diría, perfectamente con las ideas de Csikszentmihalyi, de hecho usurpa en muchos casos, no porque lo menciona. Cal Newport en Trabajo Profundo explica que la capacidad de concentrarnos profundamente en una tarea que a lo mejor es súper exigente está volviéndose cada vez más raro y más valioso en nuestra economía, esa capacidad. Entonces, en ese libro se habla de estrategias concretas para cultivar esa habilidad, esa capacidad de concentración profunda, bloques de tiempo dedicados, rituales de inicio y fin, eliminación de distracciones, todo eso lo hemos visto en el libro y lo hemos visto en muchos otros libros. Pero es que para muchos emprendedores, la implantación de esos principios de capacidad de concentración profunda requieren de que hagamos cambios muy significativos en cómo estructuramos nuestro día. ¿Por qué? Porque nos va a tocar eliminar las reuniones que no tengan agenda clara, establecer periodos de no disponibilidad en los que yo pueda trabajar profundamente, crear sistemas para gestionar mails, mensajes en batch, en lotes, no de forma continua, diseñar mi espacio físico, por ejemplo, de trabajo para que pueda minimizar interrupciones. Es importante, y esto lo vamos a ir conectando con otros libros que ya hemos visto. Por ejemplo, vimos un libro no hace mucho que se llama El método o el sistema Clockwork, que básicamente se basa en cómo nosotros podemos reestructurar nuestra empresa para que empiece a trabajar sin nosotros. Y Csikszentmihalyi, en el libro Flow del año 1990, ya señalaba la importancia de que encontráramos lo que Michalowicz en Clockwork llama el Queen Bee Role, el rol de la abeja reina, que es ese rol único que solo tú puedes desempeñar en tu empresa, en el que tus habilidades específicas pueden generar el mayor impacto. Es decir, aquel rol en tu empresa en el que tú realmente puedes brillar. Para cualquier fundador de empresa, normalmente tiene que ver con el desarrollo de producto. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros iniciamos, con la idea, con el producto, con el servicio. Las ventas de alto nivel, la visión estratégica, en muchas de esas áreas es donde una persona, un líder puede brillar. Lo crucial aquí es que identifiques dónde tú puedes generar más flow, más valor y entonces orientar tu trabajo cada vez más hacia esas actividades. Lo decía Richard Branson, Yo no aprendí a andar en bicicleta leyendo un manual de cómo ir en bicicleta. Aprendí a ir en bicicleta subiéndome y empezando a pedalear y cayéndome. De manera similar, tú no vas a experimentar más flow en tu trabajo solamente leyendo sobre él en el libro, solamente escuchando un podcast de libros para emprendedores. Necesitas experimentar, necesitas hacer ajustes, mejorar, diseñar deliberadamente tu trabajo para que puedas maximizar esa búsqueda de experiencias óptimas. Ahora vamos a ver en el análisis resumen de Flow, vamos a centrarlo en varias áreas que tienen que ver con lo personal, con el desarrollo, mejora personal. Vamos a hablar de cuerpo, mente, relaciones, estrés, vamos a hablar de todo eso. Empecemos con el tema del cuerpo, el cuerpo y los sentidos, podríamos decir. Y es que una de las grandes lecciones del libro Flow es que nuestro cuerpo y nuestros sentidos son recursos que están siendo
infrautilizados como fuente de experiencias óptimas. Csikszentmihalyi descubre que las actividades físicas son súper efectivas para generar estados de flow. Por ejemplo, muchos emprendedores que viven prácticamente desconectados de sus cuerpos, pasan horas inmóviles frente a las pantallas, lo pasan fatal. ¿Por qué? Porque no generan flow. El problema es que esta desconexión no solo afecta a tu salud, sino también a tu creatividad, a tu resiliencia mental. Lo dicen en el libro, cuando aprendemos a disfrutar de actividades físicas desafiantes, estamos transformando nuestro cuerpo de una fuente de fragilidad en una fuente de disfrute. Y esto conecta directamente con investigaciones, por ejemplo, de alguien que es muy popular hoy en día en los podcasts, es el neurocientífico que se llama Andrew Huberman, que explica que el movimiento activa sistemas neurológicos que facilitan la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro para hacer nuevas conexiones. Y eso potencia nuestra creatividad y capacidad de aprendizaje. El movimiento activa esos sistemas. No es necesario, eso sí, ser un atleta para poder beneficiarte de todo esto. Csikszentmihalyi identifica varias actividades físicas que todo el mundo puede hacer y que te van a generar flow. Caminar con atención plena. Imagínate, convertir un simple paseo en una experiencia en la que estés notando activamente los detalles del entorno. Caminar con atención plena. El segundo, bailar. La combinación de movimiento, de música, de expresión corporal, eso facilita estados de flow, incluso para principiantes. El yoga, las artes marciales, son prácticas que integran cuerpo y mente, crean condiciones súper buenas para que tengas experiencias de flow. Cocinar, la combinación que tiene la cocina, que es el desafío técnico, la creatividad, el feedback sensorial, ¿no? Está quedando bien, me gusta, no me gusta, le falta algo. Eso hace de la cocina una actividad que genera flow. Lo fascinante es que estas actividades pueden transformar nuestra relación también con el trabajo intelectual. Esto tiene base científica. Según los estudios de la Universidad de Stanford, caminar va a aumentar la creatividad en un 60%. Y además del movimiento, no solo el movimiento, además del movimiento, en el libro Csikszentmihalyi destaca que es súper importante entrenar nuestros sentidos para poder experimentar más flow en la vida cotidiana. La vista, el oído, el gusto. La vista aprende a observar detalles de tu entorno, igual que hacen los fotógrafos o los pintores, que van viendo cada pincelada, es una observación. Es una observación que incluye profundidad, que incluye tono, que incluye luz, que incluye color. Están analizando, observando detalladamente el entorno. Empieza a ver el entorno a tu alrededor de la misma manera, entrena tu vista. El oído, escuchar música de forma activa, no de fondo. Eso puede generar estados de flow profundos cuando escuchas de forma activa la música. El gusto, el sabor, la degustación consciente puede transformar una comida normal y corriente en una experiencia sensorial rica, satisfactoria. Este enfoque en el cuerpo, en los sentidos, esto complementa perfectamente las ideas de un libro también muy famoso ya, que se va perdiendo el tiempo, ya nadie habla de este libro, que es El elogio de la lentitud, de Cal Honoré, donde el autor defiende que desacelerar conscientemente ciertas actividades cotidianas va a enriquecer nuestra experiencia de vida enormemente. Tú que eres emprendedor, que estás constantemente presionada por la urgencia, por la productividad, este mensaje que te estoy dando te puede cambiar un poco la vida, porque te estoy diciendo que a veces ir más lento en el camino te genera un rendimiento superior. Csikszentmihalyi te ofrece en el libro una guía práctica para transformar cualquier actividad física en una experiencia de flow. Lo primero, establece un objetivo claro para esa actividad. Lo segundo, encuentra formas de medir tus avances. Lo tercero, concéntrate plenamente en esa actividad. Lo cuarto, desarrolla las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos que se te estén presentando. Y luego, aumenta la complejidad a medida que tu habilidad también va creciendo. Richard Branson, lo mencionábamos antes, conocido por su pasión a los deportes extremos, ha explicado muchas veces que hay actividades que él realiza, el señor va para los 80, el señor realiza actividades como el kitesurf. Y lo hace no solo por pasatiempo, sino porque ese tipo de prácticas de deporte extremo le ayudan a desarrollar cualidades que son cruciales para su éxito empresarial. La toma de riesgos calculados, la resiliencia ante los fracasos, la capacidad para actuar bajo presión. Y aquí la lección es muy clara, Lejos de ser una distracción del verdadero trabajo, las actividades físicas generadoras de flow
son inversiones estratégicas en nuestro rendimiento mental, bienestar general, así que todos a bailar y a cocinar. Vamos a hablar ahora del flow a través de la mente. Estábamos hablando ahora del cuerpo, hablemos de la mente. Y es que si el cuerpo te ofrece un camino hacia el flow, la mente ofrece otro camino igualmente poderoso hacia el flow. Csikszentmihalyi en el libro dedica una buena porción de su investigación a explorar actividades puramente mentales, pero que pueden generar experiencias de flow para los emprendedores. Esto que vamos a ver ahora puede ser súper valioso. En el libro, Csikszentmihalyi dice que controlar la mente no es un proceso pasivo. No consiste únicamente en suprimir distracciones. Requiere de dedicación, la habilidad de transformar tareas aburridas en desafíos, y nos identifica varias actividades que nosotros podemos llevar a cabo para generar flow, ¿vale? Entonces ahí te van cosas que yo puedo hacer a nivel mental para generar flow. Primera, la escritura. No necesariamente tiene que ser literaria, digámoslo así, sino que puede ser simplemente plasmar en escrito, organizar nuestros pensamientos. Muchos emprendedores exitosos hablan siempre de que mantienen diarios estructurados donde están explorando ideas, donde reflexionan sobre decisiones. Por lo tanto, la escritura es una actividad mental propicia para generar flow. También la conversación profunda. Diálogos que van mucho más allá del intercambio de información y que exploren ideas complejas. Ese tipo de conversaciones que cada vez son más raras en nuestro mundo, pero que son súper valiosos. Una conversación profunda puede generar flow. El pensamiento estratégico. La planificación deliberada que a lo mejor está considerando múltiples escenarios, múltiples posibilidades, si esto sale bien, si no sale bien, qué podemos hacer. Pensamiento estratégico. Eso no es simplemente planificar, es el proceso creativo que busca reformular problemas y descubrir nuevas perspectivas. Pensamiento estratégico. Eso puede generar flow. Y también el juego mental, actividades en el ajedrez, un rompecabezas complejo, todo esto nos permite crear sistemas mentales para resolver problemas. Esos juegos mentales nos ayudan a generar flow. Yo soy muy aficionado, por ejemplo, tanto al ajedrez como a los rompecabezas, y ambos yo considero que me generan flow. Ray Dalio, por ejemplo, el autor de Principios, el fundador de Bridgewater, ejemplifica esto con su propio sistema de principios del libro que también vimos de él. Los principios son marcos mentales que este señor ha desarrollado después de décadas de abordar problemas complejos. Entonces, lo que hace con su sistema de principios es no solo organizo mi pensamiento, sino que genero estados de flow cuando lo aplico a nuevos desafíos. Si tú quieres cultivar esta capacidad de flow mental, en el libro Csikszentmihalyi nos sugiere varias prácticas. Lo primero, desarrolla el hábito de la curiosidad activa, es decir, formula preguntas sobre temas cotidianos o busca respuestas profundas. El segundo, cultiva la memoria. Ejercita la capacidad de recordar información relevante, porque sabes que eso va a fortalecer tu capacidad de pensar con fluidez. Tercero, practica juegos mentales. Dedica tiempo regularmente a actividades que desafíen tu capacidad de razonamiento. Y cuarto, mantén un registro de las cosas que vayas descubriendo, de los insights, por llamarlo así. Captura, revisa regularmente ideas, conexiones que has descubierto, todo eso, regístralo, captúralo, escríbelo. Hemos hablado de cuerpo, hemos hablado de mente, ahora vamos a hablar del flow en las relaciones, que no lo descontextualicemos, ¿eh? El trabajo de cuerpo y mente son fuentes potenciales de flow, como hemos dicho. Las relaciones probablemente sean el campo más rico, también el más desafiante, para generar experiencias óptimas o de flow. Csikszentmihalyi en el libro descubre algo sorprendente, y es que la mayoría de las personas dicen que sus estados emocionales más positivos suceden cuando están con otros. Pero paradójicamente, muchos buscan activamente la soledad cuando tienen tiempo libre. ¿Por qué la contradicción? ¿Por qué las relaciones, aunque potencialmente son súper gratificantes, requieren de energía psíquica y de habilidades específicas para generar ese flow? Esa puede ser la razón. Para los emprendedores, esa dimensión relacional del flow es crítica, porque el éxito en nuestros negocios depende en gran medida de nuestra capacidad de crear flow en tres tipos de relaciones: con nuestro equipo, con nuestros clientes, con nuestros socios o inversores. En el libro, Csikszentmihalyi nos habla de estas tres áreas y nos identifica elementos clave para generar flow en nuestras relaciones. Ahí te van, son 5. El primero,
objetivos compartidos. Tener una misión, un propósito común que trascienda el interés individual. Objetivos compartidos. Segundo, reglas claras de interacción. Súper importante. Establece expectativas que sean explícitas sobre cómo me voy a comunicar o cómo vamos a colaborar. Reglas claras de interacción. Tercero, retroalimentación inmediata, feedback inmediato. Crear sistemas donde todos reciban información clara sobre cómo están contribuyendo. Cuarto, desafíos crecientes. Evolucionar constantemente la relación hacia niveles más altos de complejidad. Desafíos crecientes. Y 5, atención plena. Estar completamente presente durante las interacciones, sin distracciones digitales o mentales. Estos son elementos clave para generar flow en nuestras relaciones. Da igual, en ese sentido, si es con un cliente, si es con alguien del equipo, si es con un socio. Esto conecta perfectamente con el concepto de equipos psicológicamente seguros que Amy Edmondson ha desarrollado en varias investigaciones y libros. En esos entornos, un equipo psicológicamente seguro son equipos, personas, que pueden tomar riesgos interpersonales sin miedo a que los rechacen, sin miedo a la humillación, que están generando condiciones para el flow colectivo. En el libro Dar y Recibir, por ejemplo, de Adam Grant, que lo hemos visto en libros para emprendedores, se complementa esta idea. ¿Por qué? Porque habla de cómo las dinámicas de generosidad en los equipos crean círculos virtuosos de colaboración, de creatividad. La generosidad. Para los fundadores de empresas, para los líderes, emprendedores, empresarios, una perspectiva que nosotros deberíamos estar aplicando es entender que la función principal del liderazgo no es dirigir, no es controlar, es crear condiciones para que el equipo fluya, para que el flow colectivo emerja de forma natural. ¿Esto qué significa para alguien que sea un líder, un líder de equipo, un emprendedor empresario? Esto implica 4 cosas. Primero, clarificar propósito y visión. Te toca. No como ejercicio de marketing, no, es que tenemos una visión y así lo ponemos en un póster en la entrada. No, una brújula verdadera que nos permita tomar mejores decisiones en nuestro día a día. Clarificar propósito y visión. Segundo, diseñar todo para la autonomía. Debes buscar crear estructuras donde las personas puedan ejercer control sobre su propio trabajo. Diseñar para que sean autónomos dentro de un contexto grupal. Tercero, fomentar la maestría. Proporcionarles los recursos, la formación, el espacio también para que desarrollen continuamente sus habilidades. Fomentemos la maestría. Y cuarto, celebrar los avances. Reconocer no solo los logros finales, las grandes metas y medallas, sino también los pequeños avances diarios que también son pequeñas victorias. Satya Nadella, el líder de Microsoft, transformó Microsoft implementando precisamente estos principios. Reemplazó la cultura del sábelo-todo por una cultura de aprendices, donde todas las personas, donde se fomentaba la curiosidad y el crecimiento más que tener todas las respuestas. Entonces, en el ámbito, como hemos comentado antes, el ámbito de las relaciones personales, se hace una observación, yo creo que muy contundente en el libro, que es que las relaciones más significativas y duraderas no son aquellas que se basan en la comodidad, que se basan en la ausencia de conflictos. Esas no son las más significativas o duraderas. Son las relaciones que ofrecen un equilibrio óptimo entre desafío y apoyo, las más duraderas. Las relaciones que generan flow evolucionan constantemente. Cada persona está ayudando a su pareja o a esa relación, a la otra persona de la relación, ayuda a la otra a definirse, a crecer de formas que no serían posibles de forma individual. Y yo sé que aquí hay muchos profesionales escuchando, la mayoría, si no todos, emprendedores, empresarios, líderes, gente que le gustaría emprender y no lo ha hecho, pero que busca crecer profesionalmente. Para todos ellos, son personas que frecuentemente estáis sacrificando relaciones personales en aras del éxito profesional. Esta perspectiva que estamos viendo aquí ahora ofrece un camino que yo creo que es integrador, que es que las mismas habilidades que te generan flow en los negocios las podrías aplicar para enriquecer tus relaciones personales, pero no lo estás haciendo. Cuando nosotros invertimos energía en interacciones con otras personas, esa relación tiene el potencial de generar flow, pero tanto para ellas como para nosotros. Y cuando eso sucede, se multiplica la fortaleza de ambas personas, se multiplica la calidad de nuestra experiencia de vida. Hemos estado hablando de cuerpo, mente, relaciones. Hablemos de
de la gestión de los desafíos, de la gestión del estrés, que yo creo que es fundamental en nuestro día a día y es probablemente uno de los enfoques de Flow que más se ha utilizado en otros libros. Quizás sea la aplicación más poderosa, ¿no? Porque los emprendedores, los empresarios, los líderes, gente que tiene responsabilidades y que quiere crecer profesionalmente, normalmente se encuentran siempre con un problema o con una aplicación poderosa del Flow, que es la capacidad de transformar adversidad en oportunidad. Y eso no es fácil, ¿eh? En el libro, Csikszentmihalyi dedica una parte significativa de su investigación a estudiar cómo personas se enfrentaban circunstancias difíciles, enfermedades terminales, campos de concentración, y cómo lograban sobrevivir. No solo eso, sino que lograban encontrar significado y crecimiento en esas experiencias. El término técnico que utiliza en el libro es afrontamiento transformacional, que básicamente no es otra cosa que la capacidad de convertir una amenaza en un desafío que va a ordenar mi conciencia en lugar de romperla. Para un emprendedor, para un empresario que nos esté escuchando, que estás constantemente enfrentando incertidumbre, fracasos, crisis, esta perspectiva te va a servir mucho. En lugar de quedarte paralizado por el miedo, por la ansiedad, replanteas o aprendes a replantear la situación como un problema a resolver, un reto fascinante a resolver. Esto implica 3 componentes clave del afrontamiento transformacional que dicen en el libro. ¿Cuáles son estos 3 componentes que tenemos que desarrollar? El primero, recuerda, estamos hablando de cómo afrontar desafíos y estrés, cómo gestionarlos de la forma adecuada. 3 claves. Primera, autoconfianza inconsciente. Es decir, creer profundamente en mi capacidad para influir en mi destino, independientemente de las circunstancias externas. Es súper poderoso que trabajes esto. Creencia profunda en que tienes la capacidad de influir en tu propio destino. Segundo, la atención dirigida hacia el exterior. La capacidad de mantener tu atención enfocada en el mundo y en las oportunidades en lugar de estar metido, encerrado en tu cabeza pensando en amenazas y limitaciones. Atención siempre dirigida al mundo, a las oportunidades, siempre hacia el exterior. Y tercero, descubridor de soluciones, el descubrimiento de soluciones, que es esa habilidad para descubrir nuevas metas cuando descubres que las antiguas a lo mejor se vuelven inalcanzables. Es lo que se llama hoy en día pivotar. Descubrir otras soluciones planteando metas diferentes. Este es un enfoque. Estas 3 habilidades, recuerda, componentes clave para poder afrontar una amenaza y convertirla en desafío. Entonces, este enfoque lo trata, por ejemplo, Nassim Taleb en un libro que se llama Antifrágil, ¿no? Que no se trata solo de resistir el estrés y la adversidad, se trata de fortalecerse a través del estrés y la adversidad, ¿no? Steve Jobs encarnaba perfectamente esta mentalidad. Lo despiden de Apple en 1985-86, lo describe él como el golpe más duro de su vida profesional, pero eso se convirtió en el catalizador para uno de sus mayores logros, que fue la creación de Pixar, eventualmente el regreso a Apple, y Steve Jobs lo reflexionaba después, decía, yo no me di cuenta entonces, pero ser despedido de Apple fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque reemplazó el peso del éxito por la ligereza de ser de nuevo un principiante, menos seguro de todo, pero con más sueños y nuevas metas. Es decir, muchas veces vemos castigos que nos caen losas encima y a lo mejor es lo mejor que te pudo haber pasado, pero tienes que virar, evidentemente, tu mentalidad, tu forma de pensar. ¿Cómo puedes hacerlo? Encontrar flow en la adversidad, en las cosas malas que nos pasan. Csikszentmihalyi nos sugiere 4 cositas que nosotros podemos poner en práctica. La primera, remarcar situaciones. Esto es, convertir amenazas en desafíos, como cuestionándonos, preguntándonos de forma deliberada cuáles son esas interpretaciones negativas que yo estoy poniendo encima de la mesa. Es decir, ¿estoy yo pensando lo peor? Y entonces poner eso encima de la mesa y cuestionarlo. ¿Por qué? ¿Por qué debería pasar esto? ¿O cómo puedo evitar que pase? Remarquemos situaciones. Eso es lo primero. Segundo, establezcamos metas dentro de los límites que tenemos, ¿vale? Identifica qué está bajo tu control. Incluso en situaciones que son muy restrictivas, siempre hay cosas que están bajo tu control. Establece metas
dentro de aquello que está bajo tu control. Tercero, encuéntrale sentido a la dificultad. Busca lecciones, busca oportunidades de crecimiento en todas las crisis. ¡Ey! Los hay, los hay. Hay que escarbar, pero las hay. Y cuarto, mantén rutinas que te generen flow. Hay prácticas que ordenan tu conciencia. En este episodio hemos visto un montón, especialmente en periodos que a lo mejor pueden ser turbulentos. Preserva esas prácticas, mantén esas prácticas que te generan flow porque te va a permitir seguir adelante generando estados de conciencia de flow, en este caso, súper poderosos. Vimos, creo que hace poco, un libro, ¿no? Lo bueno del estrés, de Kelly McGonigal, que tiene mucho que ver con el tema de la neurociencia moderna, lo trata, que es la interpretación del estrés fundamentalmente en el impacto que nos genera en el cuerpo y la mente. Si tú empiezas a ver el estrés como un recurso que genera energía, que nos prepara para un nuevo desafío, en vez de una amenaza que nos debilita, eso literalmente va a cambiar la respuesta fisiológica. Es decir, si yo veo el estrés como gasolina para enfrentar desafíos, mi respuesta corporal, mi respuesta fisiológica va a cambiar. Pero todo eso empieza con un cambio, con un reenmarcar situaciones en nuestra mente. Para un emprendedor, para un empresario, para un líder, para alguien que quiera poner esto en práctica de forma inmediata. Primero, replantéate consciente las crisis. Preguntas del estilo: ¿qué oportunidad está oculta en este problema? ¿O cómo podría esta situación fortalecer nuestro negocio a largo plazo? Replantearte las crisis te permite ver nuevas oportunidades. Segundo, diseña deliberadamente desafíos. Estructura las crisis en componentes que puedas abordar, con metas claras, con feedback inmediato. Es decir, no tenemos un gran problema, sino que el gran problema lo particionamos en cosas mucho más abordables, en tareas que sí podamos abordar, ¿vale? Tercero, rituales que mantengan tu flow, que decíamos antes, ¿no? Preserva esas prácticas que le dan orden a tu conciencia y que te dan energía para trabajar de forma profunda, bloques de trabajo profundo, por ejemplo, que mencionábamos. Y luego narraciones constructivas, háblate bonito, desarrolla historias sobre los desafíos que has superado que enfaticen el aprendizaje y el crecimiento. Es que tuvimos este problema, pero fíjate que aprendimos de ello esto y esto. Y eso nos permitió crecer de tal y cual forma. De esa manera, en tu mente, aquella crisis se transformó en una semilla para generar aprendizaje y para generar crecimiento. Vamos a terminar con un último bloque, que es el de integrar el flow en tu propósito de vida. Y quizás es el nivel más profundo, obviamente, en el que podamos experimentar el flow, pero es en la narrativa completa de nuestra vida. Csikszentmihalyi en el libro señala que muchas personas logran experimentar flow en actividades específicas que tienen que ver con el trabajo, con el deporte, con las relaciones, pero que aún así están luchando por integrar esas experiencias en un propósito de vida, algo que le dé sentido a su existencia. Esto para los emprendedores es un desafío en sí mismo. Es muy común construir negocios súper exitosos, pero sentir vacío, sentir que ni el éxito financiero ni el reconocimiento de la gente me llenan. En el libro Csikszentmihalyi dice que para transformar toda la vida en una actividad de flow es necesario que establezcas metas que le den significado, propósito, encanto a nuestra existencia. ¿Cómo lograrlo? 3 fases. La primera, descubrir tu propósito vital. Identifica una meta que sea lo suficientemente compleja y tenga el significado suficiente para que todas las demás metas y actividades que hagas en la vida estén supeditadas a esa meta, ese propósito vital. Lo primero, define tu propósito, que le dé sentido a todo lo demás que haga y también te permita escoger qué no hacer, porque no está alineado con tu propósito. Segundo, comprométete con ese propósito. Dedica energía mental a su realización, aunque eso implique sacrificios, aunque tu gente no lo entienda. Comprométete con ese propósito. Y tercero, intenta mantener la armonía entre las diferentes áreas de tu vida. Hay diferentes dimensiones en la vida, ¿no? El trabajo, las relaciones, el desarrollo personal, el desarrollo profesional.
Todas esas dimensiones se pueden reforzar mutuamente en lugar de competir cuando tú buscas hacerlo todo en armonía. Es decir, tienes que alinear el trabajo con las relaciones, con tu desarrollo personal, con tu desarrollo profesional, con tu desarrollo de pareja, con tu desarrollo social. Todo eso lo puedes alinear siempre que haya un propósito vital, porque te va a permitir tomar decisiones. Esa perspectiva tiene muchísimo que ver con el concepto del Ikigai, concepto japonés, también hemos visto el libro muy famoso, que básicamente era la intersección entre lo que amas, lo que se te da bien, lo que el mundo necesita y también que te pueda sostener económicamente, ¿no? Y lo hemos visto también en Simon Sinek y su libro de Empieza por el porqué. Ambos libros también los hemos visto en libros para emprendedores. Desarrolla esa idea de que hay que enfatizar que las personas, que las organizaciones más influyentes operan siempre desde un propósito claro, en su libro El porqué, ¿no? Que trasciende al producto, que trasciende al servicio que estén ofreciendo. Si tú eres emprendedor, te sugiero varias estrategias extraídas de este libro que te pueden permitir desarrollar este propósito integrador. La primera, autoconocimiento reflexivo. Dedícate tiempo regularmente a examinar tus valores, tus fortalezas, tus contribuciones potenciales, autoconocimiento reflexivo, experimentación deliberada, probar diferentes actividades, probar diferentes proyectos para descubrir aquellos que te generan flow. Es curiosidad, básicamente. Tercero, busca la complejidad. En la búsqueda de la complejidad es donde está la evolución. La evolución siempre tiene que ver con acercarte a las metas. Entonces, yo tengo una meta, esa meta incorpora dimensiones, desafíos. Entonces necesita que yo evolucione. Por lo tanto, para que yo evolucione, busquemos la complejidad. No nos quedemos en la zona cómoda. Y cuarto, revitalización periódica. Básicamente, revisemos de forma periódica nuestro propósito vital, porque puede que cambie, porque es normal que mute, que pivote, evoluciona las circunstancias, las prioridades. ¿Sigue siendo eso algo que quieres hacer, sí o no? Una observación del libro que creo que es importante es que los propósitos más satisfactorios son aquellos que integran metas individuales con contribuciones al colectivo. Por ejemplo, el propósito que genera más flow sostenido es aquel que conecta nuestra individualidad con la complejidad más amplia del mundo. Que es algo que yo en los últimos años he descubierto y que he comentado en varias entrevistas que me han hecho y también incluso en mi libro, ¿no? Que básicamente lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida cuando buscamos el propósito es generar un impacto en los demás. Porque cuando nosotros buscamos generar un impacto en los demás, un impacto positivo en los demás, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos ayudando a los demás, pero nosotros también ganamos. Ganamos mucho más, ¿no? Lo que yo en muchas entrevistas hemos dicho, la cuarta pata de la mesa, ¿no? La que le da sostenibilidad, la que le da sentido, la hace dura, la hace resistente. Esa cuarta parte de la mesa es el impacto y el legado. El impacto en los demás, el impacto positivo en los demás. Ahí el que más gana eres tú. Entonces, si tú ahora mismo estás buscando un propósito de vida, que tu propósito no sea ganar dinero, que tu propósito no sea tener una casa más grande, que tu propósito no sea tener un coche mejor o cambiar de coche cada año y cada vez gastarte más en ello. Eso no es un propósito de vida. Un propósito satisfactorio es aquel que integra alguna meta individual tuya con contribuciones al colectivo, con contribuciones a los demás. Eso es lo que te vas a llevar. Y también te digo, spoiler, si lo haces y lo haces de forma masiva, el dinero también va a llegar. Pero el dinero va a llegar como consecuencia de algo mucho más secundario, va a ser el dinero, que todo aquello que tú estás haciendo, que es generar el impacto, desarrollando una vida compleja, cada vez creciente en todas las dimensiones, trabajo, relaciones, crecimiento personal y contribución social. Eso hace que se integre en una narrativa coherente o lo que podemos llamar nuestro propósito de vida. Vamos a recopilar un poco todo lo que hemos visto. Espero que esto te haga pensar. Es un libro para hacer pensar, por lo menos intento que sea este resumen que te traigo. Hemos explorado varias dimensiones del flow. Hemos visto sus aplicaciones en muchos casos en tu vida como emprendedor, empresario, como líder. Es momento de que integres esas ideas en cosas prácticas, que pases a la acción. Hemos visto que el flow no es un estado místico reservado para momentos excepcionales cuando estoy luchando por la medalla de oro. No. Es algo que podemos cultivar sistemáticamente en muchas áreas de nuestra vida. En nuestro trabajo, ¿cómo?
diseñando deliberadamente tareas con metas claras, desarrollando o buscando feedback inmediato, buscando un equilibrio, espero que sea óptimo, entre qué es un desafío y qué es una habilidad. Es decir, siempre salirme de mi área de confort. Eso es nuestro trabajo. Hemos hablado de varias dimensiones, ¿no? En nuestro cuerpo y sentidos, ¿no? A través de nuestro cuerpo y sentidos podemos generar flow si transformamos actividades físicas en experiencias ricas que le den orden a nuestra conciencia. En nuestra mente podemos generar flow entrenando nuestra atención para concentrarnos profundamente, para pensar con claridad, para ser más creativos y proteger esos momentos de claridad y creatividad. En nuestras relaciones podemos generar flow si creamos interacciones que sean desafiantes, pero que también nos generen apoyo, buscando el crecimiento mutuo entre todas las partes. Y cuando llegue la adversidad, cuando llegue el estrés, también podemos buscar generar flow, remarcando los problemas como desafíos. Desafíos que nos van a dar orden a nivel de conciencia en vez de fragmentarla. Y finalmente, hemos hablado de cómo integrar todas esas experiencias, todas esas dimensiones, en un propósito vital que le dé sentido al conjunto de tu existencia. Lo verdaderamente revolucionario de este libro de Mihaly Csikszentmihalyi, del profesor Mike, es que invierte nuestra comprensión tradicional del éxito y de la felicidad. No es que primero debamos alcanzar el éxito para así poder disfrutar después de nuestras vidas. Es que, precisamente, aprendiendo a generar experiencias óptimas, construimos vidas satisfactorias como consecuencia natural. Si yo busco generar resultados extraordinarios, mi vida no va a tener tanto sentido como si yo busco tener una vida satisfactoria. Jeff Bezos tiene una frase que a mí me encanta, que es que dice algo así, que cuando la gente me pregunta si Amazon es una empresa exitosa, yo siempre les digo lo mismo, es demasiado pronto para saberlo. El éxito para mí se debería medir en décadas, en siglos, no en trimestres. Y esa perspectiva de largo plazo es precisamente lo que nos va a permitir diseñar a ti y a mí empresas como fuentes consistentes de flow, no como fuentes de resultados financieros. Si tú quieres aplicar estos principios en tu vida emprendedora, un protocolo práctico que te propongo es, primero, hagas un inventario de tu flow. Identifica qué actividades te generan flow de forma natural en las diferentes dimensiones de tu vida, en trabajo, cuerpo, mente, relaciones. Segundo, haz un rediseño consciente. Transforma rutinas diarias que puedes tener para que maximices esas experiencias. Elimina obstáculos, elimina distracciones, elimina interrupciones, elimina multitarea. Rediseña de forma consciente esas rutinas diarias para que generen más flow. Tercero, bloqueo estratégico. Dedica tiempo específico en tu agenda para actividades de flow profundo, como veíamos en Trabajo Profundo, el libro de Newport, protegiéndolas siempre como los compromisos más importantes de tu semana son aquellos que son contigo mismo, contigo misma, para el flow profundo, bloqueo estratégico. Cuarto, retroalimentación deliberada. Busca crear sistemas que te permitan recibir feedback inmediato sobre tus avances, sobre el progreso que estés teniendo, sobre los diferentes proyectos y metas que tengas. Retroalimentación deliberada. Y luego, integración progresiva. Conecta conscientemente todas tus actividades con un propósito superior, algo que le dé coherencia a tu conjunto. En el libro nos dice Mihaly Csikszentmihalyi, dice: la felicidad no es algo que sucede. La felicidad no es el resultado de la buena fortuna, no es el resultado del azar, no es algo que pueda comprarse con dinero o poder. La felicidad no depende de factores externos. La felicidad depende de cómo interpretamos los eventos externos. La felicidad es una condición que debe prepararse, cultivarse y defenderse. Esta perspectiva tiene implicaciones fuertes para muchos que concebimos el emprendimiento o concebíamos el emprendimiento de una determinada manera. Más allá de crear productos, servicios o incluso empresas valiosas, ¿qué pasaría si tu desafío fuera, como emprendedor, diseñar sistemas externos o internos que nos generen experiencias óptimas de forma consistente? Warren Buffett tiene otra frase muy buena, que es que dice: yo bailo al trabajo cada mañana. No dice voy al trabajo,
Yo bailo, voy bailando. I'm dancing to work. No porque sus días estén libres de problemas. Warren Buffett no tiene días libres de problemas o de desafíos, sino porque este señor, ya a sus 90 y tantos, siendo uno de los más ricos del mundo, ha estructurado su vida y su trabajo para maximizar las experiencias de flow que tiene. La pregunta aquí que debes hacerte, que debes plantearte, no es simplemente ¿estoy construyendo un negocio exitoso? No. Aquí la pregunta es, ¿estoy diseñando una vida rica en experiencias óptimas, que aproveche plenamente mi potencial, que contribuya de forma significativa al mundo? ¿Sí o no? Hace décadas este señor descubrió, investigando la experiencia humana, que la verdadera medida de una vida bien vivida no son los logros externos, no son las posesiones que acumules, es la calidad de nuestras experiencias y nuestra capacidad para transformar incluso la tarea más simple o mundana en oportunidad para crecimiento y disfrute. En esencia, el mensaje de Flow es simple pero transformador. Tu recurso más valioso no es el dinero, el tiempo, el talento. Tu recurso más valioso es la atención. Cuando aprendemos a invertir deliberadamente nuestra atención en actividades que son desafiantes, pero también requieren de habilidad nuestra, estaremos convirtiendo nuestra vida entera en una obra maestra en constante evolución. Lo vamos a dejar aquí. Libros recomendados, sección que está gustando mucho. Y aquí te va, conectándolo, este libro que hemos visto hoy Flow, de Mihaly, Csikszentmihalyi, como me gusta decir el nombre, por lo difícil, por lo que me ha costado aprenderlo. Hemos visto varios libros en Libros para Emprendedores que te recomiendo si quieres profundizar sobre ello. Por ejemplo, Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, premio Nobel, complemento perfecto si quieres entender cómo funciona realmente nuestra mente y por qué nos cuesta tanto mantener la concentración profunda que estábamos diciendo antes. Lo hemos mencionado también, Cal Newport, su libro Trabajo Profundo, Deep Work. Si te interesó la idea de generar flow a través del trabajo profundo, este libro te va a dar un sistema para implementarla, sobre todo teniendo en cuenta el mundo súper conectado y lleno de distracciones que tenemos actualmente. Esencialismo, que lo estamos mencionando últimamente mucho, de Greg McKeown, es un libro que yo creo que complementa muy bien el concepto de flow porque te enseña cómo discernir qué es importante y eliminas todo lo demás. Mindset, de Carol Dweck. También creo, no sé si lo hemos mencionado hoy, pero Mindset de Carol Dweck explora esa diferencia que hay entre mentalidad fija y mentalidad de crecimiento, ¿no? Que lo hemos tratado también y es un concepto que está muy de moda estos últimos años. Si queremos mantener equilibrio entre desafío y habilidad, necesitamos trabajar nuestra mentalidad de crecimiento, y eso lo es con el libro Mindset de Carol Dweck. Empieza por el porqué, que lo hemos visto, de Simon Sinek, lo hemos mencionado hoy. Si te interesa la idea de integrar todas esas dimensiones del flow en el propósito vital coherente, este libro te da el marco práctico para articular tu porqué fundamental. Terminamos, otro libro recomendado, Originales, de Adam Grant. Hemos visto también Give and Take, Dar y Recibir. Originales es el primer libro que resumí de él, su libro más popular. Originales es un libro recomendado porque explora cómo los grandes innovadores desarrollan ideas originales. Y entonces en el libro te ofrece estrategias para cómo cultivar la creatividad no convencional. Cómo superar la resistencia al cambio. Todo eso tiene que ver con cosas que hemos estado hablando hoy. Yo creo que es un excelente complemento. Cada uno de estos libros te va a iluminar una faceta del desafío central que hemos visto en Flow, que es diseñar deliberadamente nuestra vida para maximizar las experiencias óptimas, para maximizar nuestras propias experiencias de Flow. Recuerda, lo dicen en el libro, la mejor manera de prepararse para el futuro es desarrollar un estilo de vida interior que produzca flow, para que así, pase lo que pase, siempre tengamos la capacidad de transformar experiencias adversas en oportunidades de crecimiento y de disfrute. Hemos llegado al final de nuestro recorrido del libro Flow, esta obra maestra de las últimas décadas, escrita por el señor Mihaly Csikszentmihalyi, el señor con las 18 consonantes o por ahí debe tener en su nombre y apellido. Es más que un simple libro, es la referencia para todos los libros que existen hoy en día que tienen que ver con transformación de nuestra relación con el trabajo, las relaciones, en definitiva, nuestra relación con nuestra propia vida. Si yo tuviera que resumirte el mensaje esencial que me deja
o que nos puede dejar a nosotros como emprendedores sería este. Y es que el verdadero éxito no consiste en lo que logras, sino en cómo experimentas el proceso de lograrlo. No se trata de construir grandes empresas, se trata de diseñar vidas que merezcan ser vividas, momento a momento. La paradoja de todo esto es que cuando aprendemos a generar flow, no solo disfrutamos intensamente de ese camino, porque estamos viviéndolo con flow, sino que además los resultados van a ser extraordinarios como consecuencia. Ponlo en práctica, desarrolla tu flow, dale flow a tu vida. Si este episodio te ha servido, te ha resultado, te ha sumado, te invito a que lo compartas con otros emprendedores que también pudieran beneficiarse de estas ideas. Si aún no lo has hecho, déjanos 5 estrellas en la plataforma donde estás escuchando ahora mismo este podcast. Y si no estás suscrito, si no estás suscrita, suscríbete, porque eso nos da más visibilidad. Si hay algo que me sirva, no tanto como las 5 estrellas, hemos descubierto que es que te suscribas. Entonces, si no estás suscrito en esta plataforma en la que estás escuchando, suscríbete. No te pido más que eso. Recuerda que en Libros para Emprendedores tienes, en este mismo sitio que me estás escuchando ahora, tienes más de 300 resúmenes de libros esperándote y cada uno está diseñado para inspirarte, para darte herramientas prácticas para que lleves tu emprendimiento al siguiente nivel, para que pases a la acción. Soy Luis Ramos. Esto es Libros para Emprendedores. Llevamos 10 años haciéndolo y lo que te rondaré, morena. Nos vemos la próxima semana con un nuevo resumen. A todos, besos y abrazos. Hasta luego.